Excelentísimo y querido hermano Jorge, nuestro querido canciller diocesano, queridos hermanos y colegas en el sacerdocio que están acompañándonos en esta mañana de domingo, mi querido David Julián. Este es un día especial, no solo para ti, mi amado hijo, sino que es un día especial para toda la Iglesia del Señor. Hoy día se celebra un acontecimiento internacional, es el Día del Trabajador. El día, no es el día del trabajo, es el Día del Trabajador. Y todos nosotros que estamos hoy día reunidos aquí en asamblea, en eclesía, somos obreros. Somos los obreros de la viña de Jesús. Obreros y obreras. De este tipo de obreros que el Señor convocó un día a primera hora de la mañana a trabajar como un jornal, como un obrero. Y de estos otros que llegaron convocados por el Señor a mediodía, incluso algunos otros que llegaron a media tarde. Y entre medio de nosotros también hay algunos que fueron convocados a la última hora, casi antes de que se terminara el día. Sin embargo, todos nosotros, al igual que usted, David, ha sido convocado por el Señor a trabajar como un humilde obrero en la viña de Jesús. No fue ni está siendo usted llamado a esta viña como un gerente. No es usted convocado para ser gerente de la viña. Tampoco el Señor te está convocando para ser administrador de la viña del Señor. Apenas Él nos ha convocado a usted y a mí para ser obrero, un jornalero. Celebramos también las iglesias anglicanas en el calendario litúrgico, no festejan a San José Obrero. Nosotros festejamos en este día a dos apóstoles, a Santiago, el menor, y a Felipe. Estamos festejando una fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Y al mismo tiempo estamos celebrando en este Evangelio, estamos celebrando a Jesús como buen pastor. De eso tenemos hoy día exhibida aquí una imagen de Jesús con una oveja, con el callado de pastor y unos ojos. Tenemos por lo tanto muchas celebraciones este día. Quisiera yo dedicar esta mañana para decirle a nuestro hermano David que como hijo humano que ha sido convocado por el Señor a trabajar con su como sacerdote, que vas a salir al término de esta Eucaristía, de esta asamblea. Se hace o llega a nuestra mente, a nuestro corazón, la imagen muchas veces
esas épocas, la figura del sacerdote era eso: ver a una persona vestida con ornamentos bellos, oficiando unos ritos y haciendo ciertas cosas, incluso hasta en otro idioma, que a mí no lo entendía, pero me gustaba. Y evocando esas imágenes me gustaría ser como él. Y yo digo, hoy día tan distante es la figura de un pastor. Ser pastor hoy día, David, ser un sacerdote, es tan diferente. Cuando yo veo a muchos de los colegas, aquí, allí y más allá también, que viven el ministerio solamente pensando en el hacer misa, en el celebrar la Eucaristía, y hacen misa y siguen celebrando misa 2 al día y hasta 3 y hasta 4 todos los días de lunes a domingo. No hace nada más que celebrar misa. Y yo siempre pienso, el Señor Jesús, nuestro Salvador, apenas hizo una en toda su vida, una solita, una. Entonces el ministerio del sacerdote, el ministerio del pastor en esta época, no es solo hacer misa. Hay que celebrar la Eucaristía, sin lugar a dudas, para el pueblo de Dios, sin lugar a dudas que sí. Pero hay algo más, hay otro trabajo más. Y en este tiempo tan difícil de nuestro país, toda nuestra América Latina, toda África, tantos otros países europeos que están crucificados por distintos dolores y distintos males, crucificados. Quisiera yo tomar una imagen de este Evangelio que ha proclamado esta mañana el Padre Edgardo. Jesús le pregunta a Pedro caminando ahí: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Continúa la escena. Vuelta la pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Un poquito más allá continúa el Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro se pone triste y dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas, los corderos. Ibas tú antes que me conocieras a mí, antes que yo te llamara, donde tú quisieras ir. Tú eras el dueño de ti. Pero ahora te digo que otro te ceñirá el lomo, que otro, tú vas a abrir las manos y otro te va a atar la cintura, el cordón. Vas a ir donde no querías ni pensabas, porque desde ahora tu vida no te pertenece a ti. No eres tú quien decide sobre ti mismo. Es el Señor, por medio de la Iglesia, quien te va a conducir. Y tú acabas de prometer, mi querido David, que así estás dispuesto a hacerlo. Y todos los demás colegas en el presbiterio y los hermanos son testigos que no te quieren ver un mentiroso. Cuando te digan el Señor, tu iglesia y tu obispo, vaya y haga esta misión, haga esto otro, no es que yo no me hice cura para eso. Es difícil en este tiempo. Y sabe que todo lo que el Señor eligió, toditos menos uno, pero todos sabían
el fin que le venía. El Señor los llamó, estuvo un poquito con ellos, un poquito, 3 años, algunos días después que resucitó, y después el Señor se fue al cielo, y pues ¿quién volvió a ver el Señor salvo algunas cosas extraordinarias que relata el mismo Evangelio? Entre que el Señor resucita y el Señor se va a los cielos, unas tantas apariciones, ¿cierto? Pero después ya el Señor nadie lo vio, salvo San Pablo, salvo algunos otros acontecimientos en la historia en que el Señor se ha aparecido, claro. Pero como son pocos, dijéramos que lo normal es no que no se nos aparezca el Señor todos los días, físicamente, como el resucitado. El Señor lo tenemos presente en todo lugar, sin lugar a dudas, sí, claro. Pero corpóreamente, en cuerpo glorioso, no lo vemos. Entonces, todos aquellos que el Señor los llamó fueron asesinados, excepto Juan, que murió de viejito. Pero todos los demás murieron asesinados. Todos los que eran elegidos y por los apóstoles y que ponían las manos sobre ellos para que fueran a predicar y a plantar iglesias a otro lado, todos los elegidos, obispos, presbíteros y diáconos, al poquito eran asesinados. Es decir, cuando a alguien lo llamaban, que llamamos en el nombre del Señor para el ministerio, el que iba como era literalmente, iba como oveja derecho al matadero, porque sabía que los romanos los iban a asesinar en cuanto supieran que eran discípulos del resucitado. Si hoy día estuviéramos en un contexto similar, idéntico o parecido, y le dijéramos, mire David, lo vamos a ordenar a usted presbítero, ya que usted se siente llamado por el Señor al sacerdocio, y ha estudiado, estudió esto, estudió teología, estudió Biblia, estudió la liturgia, estudió la historia, y ya está en condiciones de ser ordenado. Pero le digo, lo vamos a ordenar y usted va a durar un parcito de años y lo van a matar. Usted lo pensaría más de 2 veces, hasta 3, antes de que le pusiéramos manos sobre su cabeza. Usted diría, mira, prefiero no ser cura, pero vivir hasta los 90. Claro, todos haríamos eso. Y nosotros estamos siendo apartados por el Señor. Somos ministros apartados por el Señor para esa vida, una vida de crucificado. Esa es la otra cara de ser padrecito, de ser sacerdote, de ser pastor. El pastor no es el dueño, es un obrero. Y todos nosotros aquí somos eso, obreros en la viña. No somos dueños de la viña. Y aunque algunos, como el que les habla, pareciera que fuera un príncipe con corona y callado incluso, pues no lo somos. Somos apenas obreros humildes con funciones específicas dentro de esta viña, que es de otro, cuyo dueño es un hombre grandioso, es Jesús el resucitado. Ser pastor, pues, en este país, en estos contextos latinoamericanos, en estos contextos africanos, europeos o asiáticos, donde hay tanta pobreza, donde incluso hay guerra absurda, no es fácil. No es solo pues hacer la misa. Hay que predicar la palabra, claro que hay que predicar la palabra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo, sin lugar a dudas. Pero el sacerdote tiene que hacer algo más. Decían las primeras oraciones,
Tenemos que formar nuestra vida conforme al tipo de vida que Jesús pide de un obrero. A ver, no sé si nos estamos entendiendo. Usted en su país o aquí, cuando escucha obrero, no tiene usted una idea de un señor vestido con camisa blanca y una corbata fina, elegante de seda, con un traje también de seda, unos zapatos negros, lustrosos, brillantes, y una cosa, un corte de pelo así maravilloso, y pues hasta con guantes, y usted va a ir a trabajar así, con una pala, a sacar la tierra y el barro de la calle. Cuando usted habla de obrero, ese tipo de obrero no va con ese tipo de vestimenta, ¿cierto? Pues aquí tampoco. Un colega al que yo quiero mucho, un gran hombre, es el Papa Francisco, el obispo de Roma. Él decía y aspiraba a que sus ministros, sus obispos, sus sacerdotes fueran pastores con olor a oveja, decía. El olor de la oveja es bastante penetrante. Es que si usted le toca asear en el campo y le toca trabajar con puercos, con cerdos, ¿cierto? O le toca trabajar con gallinas, el estiércol de las gallinas y de los puercos, de tanto uno estar allí trabajando, se le va como pegando. O al que trabaja con pescados, ¿cierto? Usted va a donde venden pescado y usted nota desde antes que llegue, ahí hay pescado, pues porque el olor es penetrante. ¿Cuál es el olor entonces de un pastor a oveja? ¿Cuál debe ser este olor que cada uno de nosotros tenemos que tener sobre nosotros mismos? No son las ropas elegantes que la Iglesia nos manda a utilizar para celebrar la liturgia, la adoración en comunidad, sino esta forma de vida normal, del día a día, del noche a noche, en que nosotros tenemos que meternos en la vida de nuestras ovejas. ¿Y cuáles son nuestras ovejas en esta época? Pues nos toca trabajar con estas periferias existenciales de nuestras sociedades. ¿Cuáles son estas periferias? Con los que nadie quiere trabajar hoy día, con los que siguen siendo discriminados por su forma de pensar, por su forma de vivir, por el tipo de pobreza que ellos tienen, por las opciones distintas, diversas a las mías. Es bonito decir eso, ser pastor con olor a oveja, pero cuando usted va caminando y se encuentra al lado con alguien que tiene un olor raro, dice: ay, este no se lavó, mira, anda todo hediondo a pescado porque trabaja pescando en la pescadería o en el mar, hediondo a cerdo porque le tiene que limpiar, ¿cierto?, toda la suciedad que van dejando los cerdos. Entonces uno va encontrando ese olor. ¿Y cuál será entonces el mal olor de los pastores que quieren tener olor a oveja? Ah, es que yo vi a ese pastor y lo vi en un grupo LGTB, etcétera, etcétera, y a este otro pastor yo lo vi metido con todo ese grupo de prostitutas, y yo vi a ese otro pastor en una marcha pública apoyando a las abuelas y a los abuelos porque no tienen salario, porque no tienen una jubilación digna, y se fue este otro a meter allí en el barro a ese pastor donde se habían hecho una invasión, una toma de terreno para construir su casa, porque nadie le da una oportunidad
para tener su casa propia. Entonces, cuando yo veo a un pastor, a un sacerdote metido entre medio de todas esas periferias de la existencia de la América Latina de hoy, y me encuentro con él al lado y le empiezo a sentir ese olor, no a cerdo, no a pescado, ese olor diferente. Uy, ese será extraño, será gay, porque mira con la gente que se junta. Uy, ese otro será, no, algo raro, él debe estar metido en esa invasión, capaz que hasta él se quiera lucrar con eso, ¿cierto? Y se estará haciendo también quizás cuantas casas metido ahí. ¿Qué tiene que estar haciendo? Estar hoy día, David, como un pastor con olor a oveja, significa literalmente estar trabajando con y para todas estas pobrezas existenciales, para todos estos cuadros limítrofes de nuestra sociedad. Yo sé que cuando uno está en el seminario y ve al obispo y dice, ojalá que el obispo cuando me haga sacerdote, cuando me ordene, me mande una parroquia en el barrio alto, eso, donde uno pues tiene todito listo. Como aquel otro varón que me decía, Monse, por favor, cuando usted me ordene, mire, yo hablo inglés, hablo francés, alemán, español, algo de italiano. Por favor, mándeme más o menos donde yo pueda ser útil, ¿me entiende usted? Donde esto sirva. Sí, mándeme una buena parroquia, sí, pues yo le digo, la mejor te voy a mandar. ¿Y cuál es la que tú vas a construir? La que tú vas a... ¿Y dónde? Sí, pues eso, búscate un lugar donde tú piensas que puedas dar testimonio de Jesús. Piénsate tú una parroquia donde tú mismo plantes la primera piedra, la segunda y termines la construcción. Piensa tú a quién te gustaría que fuera adentro de tu parroquia, dentro de tu misión, a ver tu misa. ¿Ya lo tienes pensado? Sí. Entonces, ve tú antes de la misa y empieza a hablarles del Señor, predícale a ellos, para que ellos sean los que vayan. Oiga, pero entonces tengo que hacer todo el trabajo. Precisamente, ese es nuestro trabajo, hablar del Señor. ¿Cómo voy a hablar si mira cómo estoy? Todas estas cosas, todas las excusas que los apóstoles le decían al Señor, nosotros se las podemos decir duplicadas o incluso elevada a la enésima. O sea, nosotros tenemos más excusas para no hacer este seguimiento. ¿Era necesario que Jesús le preguntara 3 veces a Pedro que me ama? Claro que sí. Jesús estaba perdonando la traición de Pedro. 3 veces negó Pedro al Señor. Y porque el Señor es justo, Él no dejó esa traición en el aire. Él trajo esa traición a este momento nuevo, resucitado Él, y le dice a Pedro 3 veces, me amas, me amas, me amas. Y cuando Pedro ya le dice, Señor, tú sabes, y tú lo sabes todo, tú sabes que te adoro, que te amo. Y ahí entonces el Señor lo llena de su perdón y le da una encomienda, le da un encargo. Y en Pedro, representado todos los sacerdotes, todos los pastores del mundo, apacentemos el rebaño. Hoy día también vamos a bendecir unos óleos. Quiero decirle que nosotros somos ricos, tenemos aceite. Con el aceite tan carísimo que está en todos los lugares, nosotros tenemos aceite. Yo pensaba, somos ricos.
nosotros tenemos de las riquezas que hemos recibido del Señor. Y esas riquezas de la gracia, nuestro hermano David, a contar de hoy día, tiene esa comisión: apacentar, predicar, dar testimonio del Señor, tener una vida simple y sencilla, simple y sencilla, para que los otros crean en Dios por tu forma de vida. Hoy día nadie nos va a matar, seguro, a no ser que usted cruce la calle y va mirando para el lado equivocado y pasó el camión y ya tenemos difunto al padre. Pero de otra forma nadie lo va a asesinar. No vivimos en esos contextos hoy día, en estas áreas de la geografía del mundo, pero en tantas otras sí. Corre riesgo el ministro, corre riesgo los cristianos por ser cristianos. Pensamos que este mundo que nos estamos viviendo nosotros es un mundo como en el internet, que no me gustó esto, hago clic y paso a otro, hago clic y paso a otro, y no voy viendo en este mundo las desgracias, las cosas feas, las cosas malas, las hediondeces, las cosas que tienen mal olor, y las voy pasando y solo me voy quedando con lo bonito. Créame que nuestro país tiene muchas cosas que no son bonitas hoy día, muchas cosas que no son bonitas en nuestro país, y sin embargo en todas estas fealdades que estamos viviendo, nosotros como pastores podemos poner allí un poco de la gracia de Dios, un poco del amor del Señor, un poco de la misericordia del Señor y de la esperanza. Para eso estamos llamados, y para eso estás convocado, mi querido hermano, mi querido hijo, mi querido padre. Te deseo que el Señor pueda bendecir toda tu vida, a ti y a tu mamá, a tu familia, a todos, sean bendecidos por ti, por las generaciones que vengan, por la entrega que tú estás haciendo, por la donación de tu vida y de las aspiraciones normales y naturales de tu vida, y te estás haciendo esclavo del Señor, te estás haciendo obrero humilde de su vida.